Bueno, buenas profe, mi nombre es Emanuel Arango Benítez y le voy a sustentar pues qué es lo que hice para el parcial, cómo lo resolví y en qué me basé. Bueno, para primer punto pues nos dan la corriente de membrana, que es igual a la corriente del potasio más la corriente del sodio más la corriente de cloro más la corriente que pasa por aquí por este capacitor, pero yo le digo corriente de concentración. Entonces, ¿en qué me basé yo? En el modelo que nosotros vimos, que de ahí sale esta ecuación, donde tenemos un circuito en paralelo y por segunda ley de Kirchhoff sabemos que la sumatoria de corriente es igual a cero, o lo que entra es igual a lo que sale. Pero en el ejercicio nos dice que la corriente de membrana es igual a cero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tiene un estímulo externo. ¿Por qué? La corriente de membrana es el estímulo externo, digamos la neurona. Entonces en este momento la neurona no va a estar excitada, va a tener un estímulo externo. También, como punto importante, nos dicen que el potencial de membrana es igual a cero. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la derivada del potencial de membrana respecto al tiempo es igual a cero. Por lo tanto, la corriente del capacitor va a ser cero. Listo. Y tenemos esta fórmula. Entonces, por la ley de Ohm sabemos que voltaje es la corriente por resistencia. Y la corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Pero en este caso vamos a trabajar con conductancias, que es el inverso de la resistencia. Por lo tanto, nos queda que la corriente es igual al voltaje por la conductancia. Listo. Sabiendo eso, reemplazamos en la ecuación que la conductancia del potasio va a ser igual al voltaje del potasio, pero tenemos esta fórmula, sabemos que el voltaje de membrana va a ser el voltaje del potasio más el potencial de reposo del potasio. Despejando el potencial de reposo, sabemos que nos queda de esta siguiente manera: voltaje de membrana menos el potencial de reposo, ¿cierto? Y reemplazamos estos valores por ley de Ohm, que nos queda de esta siguiente manera. Y como sabemos que el voltaje de membrana es igual a cero, pues todos estos voltajes de membrana van a ser igual a cero. Y entonces a lo último nos queda esta expresión, nos queda esto, que va a quedar menos la conductancia del potasio por el potencial de reposo del potasio menos la conductancia del sodio por el potencial de reposo del sodio y la del cloro. Bueno, y como nos piden que hacer un modelo para el potencial de reposo, yo me basé en el taller que decía lo último, que el voltaje primado es igual al voltaje de membrana menos el potencial de reposo. Pero como sabemos que el voltaje de membrana es cero, que nos dice el ejercicio, va a tener que el voltaje primado es igual a menos el potencial de reposo. Y sabiendo por ley de Ohm que el voltaje es I sobre la conductancia, despejando pues ahí por ley de Ohm, igualando B primado con B, sabemos que la ecuación que representa el modelo del potencial de reposo es menos la corriente sobre la inductancia. Pero, listo, sabiendo esto, tenemos que saber que como eso es un circuito y la corriente se desplaza, entonces vamos a tener tres corrientes, que va a ser la corriente del potasio más la corriente del sodio más la corriente del cloro, sobre las conductancias, que va a ser la del potasio, la del sodio y la del cloro. Y bueno, y ya reemplazando toda la expresión, sabiendo que por ley de Ohm la corriente es voltaje por conductancia, tenemos esta expresión que es la misma que teníamos acá en 1. Reemplazando aquí arriba esa expresión que tenemos acá en 1, nos da esta ecuación que se conoce como la ecuación de conductancias paralelas. Bueno, y como me dio esta ecuación, yo quería pues recalcar por medio de la neurona, que la neurona pues es un estímulo y hace que el potencial de acción y pues periodo refractario y dónde está el potencial de reposo, que es la ecuación que acabamos de hallar. Y pues sabemos que el potencial de reposo experimentalmente
siempre va a tener un valor entre menos 30 a menos 90 milivolts. Y va a tener un umbral. Cuando se pasa al umbral, ya genera la señal, hace que la señal llegue al axón, viaje por el axón y pasa a las dendritas, por el caso neuronal. Por eso aquí hay un estímulo. Y hay que tener muy presente que este potencial de reposo siempre va a dar negativo y varía entre el menos 30 a menos 90 milivolts. Bueno, para el segundo punto, nos piden hallar el potencial de reposo con los datos que nos dieron en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, sacando esta ecuación que hallamos, pero primero que todo, tenemos que saber por la ecuación de Nernst o la ecuación de reposo, que para poder hallar E sub K, E sub N, Na y E sub de cloro, ¿cierto? Entonces sabemos que RT sobre ZF, logaritmo de la concentración externa sobre la concentración interna. ¿Qué es R? La constante de los gases. T, la temperatura. Z, la valencia del ion. Y F es la constante de Faraday. En la temperatura, yo asumí la temperatura pues en medios de laboratorio, 0 grados Celsius, aunque pues asume muchas veces la temperatura corporal, pero en este caso yo la tuve en cuenta. Listo, entonces reemplazando los valores sabiendo que la constante de los gases es 8,314 joules sobre Kelvin por mol y la temperatura, como lo dije, la tomé como 273.15 Kelvin sobre la valencia del potasio, que es 1, por la constante de Faraday, que es 9,649 por 10 a la 4 coulomb sobre mol, por logaritmo de la concentración externa sobre la concentración interna. Me basé en la tabla PES de las concentraciones porque nos piden que es para una concentración de axón de calamar. Por eso tomé las tablas de concentraciones, que aquí se puede observar que son estas. Bueno, y así mismo tomé para cada una. Mire que, por ejemplo, aquí podemos observar que el potencial de potasio nos da negativo, menos 70 milivolts. Pero por convección de sismos sabemos que el potasio tiene más concentración dentro de la célula que fuera de la célula. Pero por la fórmula que sabemos, bueno, la ecuación que le decía es que el potencial de membrana es B interno menos B externo, ¿cierto? Mire que nos da negativo, o sea que el potencial de potasio quiere entrar, pero la concentración es más grande adentro que afuera. En cambio, las del cloro y la del sodio, la concentración es mayor afuera que adentro de la célula. Y eso hay que tenerlo muy claro por la conversión de signos. Y ya lo último era reemplazar los valores, porque nos dan en el ejercicio las conductancias que se miden en milisiemens sobre centímetros cuadrados. Y pues me da menos 63.59 milivolts, o sea que está en el rango del potencial de reposo, está en el rango acordado que iba de menos 30 a menos 90. Tener presente pues que hay que tener muy claro qué es lo que pasa con estos signos, porque el cloro es negativo. Primero que todo sabemos que la valencia de cloro va a ser negativa, eso que tener muy presente. Pues aquí no usa el cálculo, los hice en la calculadora, solo hice el primer cálculo y los otros ya los hallé así y listo, profe, muchas gracias.